Buenas tardes a todas las sedes que nos están escuchando en este momento. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, miércoles 20 de noviembre del presente año. Tenemos como invitada a la sesión de hoy a la doctora Adriana Xóchitl García Luna. La doctora Adriana es licenciada en Medicina y Cirugía por parte de la UAPJO, es especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la UNAM, especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Narro de la UNAM. Tiene diplomado en adicciones por parte de la UNAM y tiene el curso de formación como psicoterapeuta, psicoanalista por el Círculo de Psicoterapia Analítica de México. La doctora, como ven, su currículum es bastante interesante. Ella va a darnos el tema de hoy de las principales patologías psiquiátricas en la infancia. Pues vamos a escuchar a la doctora, por favor, y al final, como ha sido la dinámica, si tienen algún comentario o pregunta, las podemos hacer. Doctora Xóchitl, bienvenida. Y adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para compartir con los colegas. Vamos a empezar. El tema de hoy es principales patologías psiquiátricas en la infancia. Es un tema muy amplio, entonces nada más vamos a tocar los que son más frecuentes en la consulta. Como una parte de introducción, me gustaría comentar cómo define la OMS la salud mental, que se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Todos los estudios que se han hecho actualmente dan cuenta de que no hay salud real sin salud mental. Se estima que alrededor de 400 millones de personas en el mundo sufren trastornos psiquiátricos y neurológicos. Y estos trastornos generan un impacto mundial de aproximadamente 16.3 billones de pérdidas económicas, de dólares hablamos. Hablamos de la comunidad, las carencias afectivas y la disfunción actual en las familias, agravados por la pobreza y la exclusión social, la falta de oportunidades, va a generar una mayor prevalencia de problemas de salud mental. En cuanto a la infancia, es importante el desarrollo infantil, que en cada etapa se vaya llevando de una manera normal, adecuada, y esto va a ir determinando la adaptación y la funcionalidad que va a tener posteriormente el individuo, y esto va a generar un adecuado grado de salud mental. El desarrollo incluye todas las áreas como son la motora, la del lenguaje, la de socialización, de las emociones, etc. En cuanto a la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en la infancia, tenemos que de la población total de menores de 12 años, hasta un 3% presenta trastornos mentales. Este 3% representa casi 4 millones de niños que tienen algún problema del desarrollo, mala adaptación o trastorno psiquiátrico. Como ven, es un número nada despreciable. A continuación les presento la productividad de la consulta externa en el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca. Tenemos que en cuanto a consulta de psiquiatría infantil y de la adolescencia, o como se le llama también, paidopsiquiatría, de enero a julio de este año, hemos tenido un total de 682 consultas de niños, teniendo un promedio mensual de aproximadamente 97 consultas y diariamente 5 como mínimo. Estas cifras van en aumento. Cada vez tenemos un aumento en la solicitud de este servicio. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la depresión, de la ansiedad y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Empezamos con la depresión. Los trastornos depresivos se caracterizan por una alteración en el estado de ánimo que puede ser tristeza o irritabilidad, además de una pérdida del interés o placer por las actividades que normalmente realizan los niños. Y esto tiene que presentarse, este estado de ánimo tiene que presentarse casi todos los días y durante la mayor parte del día para que pueda ser clasificado como depresión.
Estos trastornos afectan los sentimientos y la conducta, así como el funcionamiento en las diferentes áreas de actividades de los niños y de los adolescentes. Se habla de que el trastorno depresivo mayor se presenta hasta en 1 o 2% de la población en general. Se calcula que se dan 100 millones de casos nuevos cada año en cuanto a trastornos depresivos, y esto nos puede llevar hasta a 1000 suicidios diarios a nivel mundial. Los trastornos depresivos son los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia. En la práctica médica no psiquiátrica, ustedes pueden encontrar hasta 10% de los pacientes que acuden a consulta van a tener un trastorno depresivo. El 65% de los pacientes que acuden a atención psiquiátrica ambulatoria, o sea, de consulta externa, van a presentar un trastorno depresivo. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar también que es más frecuente en niños que tienen periodos prolongados de internamiento en hospitales. Esto es causado por enfermedades que atacan al estado general, producen dolor o malestares crónicos. Tenemos enfermedades como el cáncer o diabetes juvenil, cuando inician desde muy pequeños, que van a limitar sus posibilidades de juego y de interacción social. Esto va a deprimir mucho a los pequeñitos. En cuanto a la etiopatogenia, pues tenemos diferentes causas que nos van a condicionar trastornos en el estado de ánimo. Podemos englobarlos en 3 grandes rubros, por ejemplo, las causas psicológicas, los factores psicosociales y las biológicas. En cuanto a las psicológicas, para explicar qué genera la depresión, bueno, tenemos varias teorías, varias corrientes que nos explican por qué se genera la depresión. Tenemos el psicoanálisis, la psicología conductual, otras teorías sociológicas y otras triadas cognitivas. Los factores psicosociales pueden ser maltrato infantil, separación de los padres, pérdidas de familiares, estrés socioeconómico y dificultades escolares. Esto nos habla que el ambiente realmente sí juega un papel muy importante para que los niños puedan presentar trastornos depresivos. Y en cuanto a las causas biológicas, bueno, también se conoce ahora que sí existe una relación de heredabilidad, o sea, sí hay causas genéticas para presentar este tipo de trastornos, y también algunas otras enfermedades que puedan afectar o trastornar la adecuada producción de químicos en el sistema nervioso central, o sea, alteración en cuanto a los neurotransmisores. Y bueno, en cuanto a los trastornos depresivos en la infancia y en la adolescencia, hay que tomar varias consideraciones en el cuadro clínico. Para empezar, la depresión en la infancia y en la adolescencia sí se puede clasificar de acuerdo a los criterios que nosotros aplicamos para diagnosticar una depresión en los adultos, pero el cuadro clínico va a depender de las características específicas de la etapa del desarrollo en que esté el niño. Y la expresión sintomática es variable. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que en el adulto una persona que esté deprimida llega llorando, triste, con ánimo bajo, decaído, callado, pero en el niño nos puede dar manifestaciones como irritabilidad o alteraciones conductuales. Es decir, puede que el niño esté más enojón, más inquieto, más travieso, que esté incluso siendo más violento con otros niños o con otras personas. Para diagnosticar un trastorno depresivo, en este caso vamos a hablar solamente del trastorno depresivo mayor. En cuanto a los trastornos depresivos, hay varios tipos. Tenemos el trastorno depresivo mayor, los episodios depresivos, tenemos el trastorno distímico, el trastorno ciclotímico, pero ahorita nos vamos a enfocar en el más prevalente, que es el trastorno depresivo mayor. Para diagnosticar a un niño o a una persona que tiene depresión, se debe de tener en cuenta que tienen mínimo 5 de los 9 síntomas siguientes, y que estos síntomas deben de estar presentes por lo menos 2 semanas mínimo.
Entonces vamos a ver que la persona tiene un estado de ánimo deprimido, es decir, está triste, está con poca energía, pierde el interés o la capacidad para el placer de actividades que normalmente realizaba. Es decir, es una persona que le gustaba ir al cine, ir a bailar, salir, platicar, y ahora lo hace pero le da igual, realmente ya no le genera ese disfrute que previamente tenía. Como consecuencia también puede tener una pérdida o un aumento significativo de peso. También presentan alteraciones en el ciclo de sueño, duermen mucho en el día o tienen problemas para dormir en la noche. Además de que se encuentran como más inquietos o con un enlentecimiento psicomotor, sienten que son más lentos para moverse. También presentan una fatiga más fácil o pérdida de energía, es decir, se cansan mucho más rápido con las mismas actividades que ellos normalmente hacen diariamente. Pueden presentar sentimientos excesivos de inutilidad o culpa, sienten que no valen como todos los demás, o que ellos son tontos, o que son feos, o que son culpables de las cosas que les están sucediendo o que les pudieran suceder. Y también presentan una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Normalmente podemos ver a estas personas que fácilmente se les olvida dónde dejaron las llaves, dónde dejaron las cosas, encuentran más distraídos, les decimos una cosa y al ratito ya no se acuerdan, agendan citas y las olvidan. Entonces esto habla de una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pero esto es transitorio. Y también pueden presentar ideas recurrentes de muerte. Sienten que ya no vale la pena vivir, piensan que a lo mejor la solución a sus problemas sería que ellos murieran o que así se arreglarían todas las cosas, o que ya no tienen ningún aliciente para seguir vivos. Si una persona presenta 5 de estos 9 síntomas, estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Además, todos estos síntomas generan un malestar que nosotros podemos ver. Es bastante significativo en áreas importantes de la actividad del individuo, es decir, afectan su vida familiar, la social, la laboral o la académica. Vemos que los niños empiezan a fallar, bajar de calificaciones, a no entregar los trabajos, no hacer las tareas. En una persona adulta, en el trabajo también empiezan ya no a rendir, a dejar de hacer cosas que normalmente las hacían, y empiezan a aislarse. Entonces en la familia también los ven más retraídos, más callados, no van a fiestas, dejan de hacer cosas que ellos normalmente hacían. Y para que nosotros digamos que estamos ante un trastorno depresivo, los síntomas no son debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. Es decir, tenemos que investigar también para hacer un diagnóstico preciso que no estén consumiendo drogas, porque también puede ser que medicamentos generen este tipo de síntomas, o algunas drogas como por ejemplo la marihuana, entre otras, ¿no? O alguna enfermedad médica, hablamos de por ejemplo el hipotiroidismo. Además, los síntomas no se explican por la presencia de un duelo, es decir, recientemente no murió alguien cercano que afectara a la persona y por lo cual presenta este tipo de síntomas. Cuando perdemos a alguien, es normal que se presenten toda esta sintomatología, pero va a ser por un tiempo limitado también. Cuando vemos todo este tipo de síntomas, podemos clasificar al trastorno como leve, moderado o grave. Dependiendo de la gravedad, de la severidad del trastorno, va a ser también el tratamiento que nosotros vamos a dar. Otros síntomas que podrían presentar las personas con un trastorno depresivo son la disminución de la atención, la concentración, la pérdida de la confianza de sí mismos y sentimientos de inferioridad, ideas de culpa y de ser inútil, una perspectiva muy sombría, oscura del futuro, piensan que ya no tienen futuro, que no va a mejorar las cosas, pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. Es muy común actualmente que veamos en adolescentes que empiecen a lastimarse, cortándose, quemándose u otras acciones. También están presentes los trastornos del sueño y las alteraciones en el apetito, como ya los mencionaba previamente. Las variantes que vamos a encontrar en los niños y en los adolescentes es, como les mencionaba, el humor disfórico, es decir,
no se sienten a gusto y muchas veces no pueden ellos determinar o pueden decir que están tristes, sino simple y sencillamente que no se sienten bien. Los vamos a ver más enojones, más contestones, más agresivos, tanto con los adultos como con otros niños. Y también se van a desesperar más fácilmente. Pueden presentar comportamientos agresivos como agitación, estar haciendo berrinches más frecuentemente. También vamos a encontrar trastornos del sueño. Los niños ya duermen menos o pueden estar durmiendo muchísimo más de lo normal, y su modificación en el rendimiento escolar. Además de que los podemos observar incluso más aislados, que no jueguen ya con otros niños, que no quieran convivir en las fiestas, y también modificaciones de la actitud hacia la escuela. Ya no quieren ir a la escuela, muestran fastidio, son más contestones con los maestros y empiezan a tener también muchas quejas somáticas. Esto de las quejas somáticas es decir, que empiezan a quejarse de dolores de cabeza, de estómago, a presentar dolores en diferentes partes del cuerpo, que no encuentran como alguna explicación cuando nosotros hacemos la exploración física. O sea, no hay ningún datos de infección o de ninguna otra enfermedad, pero ellos se quejan mucho de dolores. También puede ser que nos veamos que ya están con una pérdida de energía, que no se sientan tan activos y tan capaces de hacer todos los juegos que ellos normalmente hacían, e incluso podemos encontrar modificación del apetito y del peso. Pueden ganar o perder peso. ¿Qué complicaciones podemos tener si no atendemos una depresión? Normalmente podemos ver a personas tristes, como sin ánimo, como que dejan de hacer cosas, y lo más común es que la gente les diga, échale ganas, tú puedes, está en tu cabeza, son tus pensamientos, piensa cosas buenas, ponte a trabajar, que es lo que te hace falta. Lamentablemente la depresión no es nada más echarle ganas y no es nada más que la persona quiera, ¿no? Si no lo atendemos adecuadamente, puede que sí salga inicialmente sola la persona, ¿no? Como pueda, pero estos trastornos pueden volver a presentarse. Entonces vamos a tener recurrencias de los episodios depresivos. También vamos a presentar otras comorbilidades, como por ejemplo infecciones recurrentes, porque ahora es sabido que los trastornos depresivos también afectan al sistema inmune. Entonces es más fácil que virus o bacterias oportunistas ataquen al organismo durante estados depresivos. También van a tener déficits sociales, es decir, como consecuencia de toda su falta de energía, de su aislamiento, pierden amigos, dejan de hacer actividades y van perdiendo todas esas situaciones de las cuales normalmente se rodeaban, y como se ven así incapaces también de salir adelante, se afecta la autoestima. Esto también va a tender a la cronicidad, llevar a fracasos laborales o en el caso de los niños académicos, y en un futuro en niños, cuando no son bien tratados en cuanto a trastornos afectivos, va a aumentar el riesgo de abuso de sustancias psicoactivas. Es decir, las personas que tienen trastornos depresivos tienen mayor propensión a abusar de sustancias en la edad adolescente y adulta. O sea, van a consumir alcohol u otro tipo de drogas. Y como la peor complicación que podemos tener de un trastorno depresivo no tratado es el suicidio. Actualmente podemos ver que cada vez a edades menores vemos a niños que se suicidan, y muchas veces los papás dicen, es que quién sabe qué le pasó, nadie sabe si todo estaba bien, aparentemente, ¿no? Porque todo está bien mientras no se quejan, mientras no dan guerra, mientras no dicen nada. Pero esa es una de las peores complicaciones que podemos tener de no tratar adecuadamente una depresión o de no detectarla. El tratamiento puede realizarse de manera ambulatoria o a través de una hospitalización, dependiendo de la severidad del cuadro. Cuando es leve a moderada, podemos dar un tratamiento ambulatorio a través de psicoterapia, y si es necesario, a partir de la moderada ya damos un psicofármaco, un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, principalmente son los que actualmente utilizamos en el tratamiento de la depresión. Además de que estos medicamentos catalogados como antidepresivos son bastante seguros, y si estamos ante una depresión grave, sería necesaria la hospitalización, en donde se tiene que dar psicoterapia, tratamiento a través
de medicamentos y tratamiento biológico y otras medidas psicosociales. Bueno, entonces vamos a continuar. Es un repaso breve acerca de estos trastornos. Si hay alguna pregunta más adelante la podemos ampliar un poquito esta información. Vamos a continuar con los trastornos de ansiedad. El temor y la ansiedad son frecuentes durante la infancia y la adolescencia. En el desarrollo normalmente se van a presentar. ¿Pero qué es un trastorno de ansiedad? La ansiedad es la aprensión o temor excesivo sobre circunstancias reales o imaginarias. En los niños vamos a encontrar irritabilidad y falta de atención y pensamientos catastróficos. Cuando hablamos de pensamientos catastróficos nos referimos a ideas de que algo malo va a pasar. Por ejemplo, los niños empiezan a preocuparse de que sus papás les va a ocurrir un accidente, o que su hermanito se puede morir, o que alguien los va a asaltar, aunque no haya ningún riesgo alrededor. Durante el desarrollo es normal que nosotros presentemos miedos o temores. Por ejemplo, durante la infancia y en la etapa preescolar, a los 7-8 meses de edad es normal que se presente la ansiedad por separación. Es decir, a los niños les da mucho miedo estar con personas ajenas a su núcleo familiar. Quieren estar todo el tiempo con la mamá, con el papá, y si alguien los abraza o los lleva lejos de ellos, se ponen muy angustiados, muy inquietos y lloran. En la edad escolar, alrededor de los 8 años, los niños van a presentar miedos, temores a sucesos específicos. Es decir, les da miedo a los payasos, puede ser que tengan miedo a un personaje en específico, miedo a algún animal en específico, como los ratones, las arañas, etc. Más arriba de los 8 años de edad pueden presentar preocupaciones inespecíficas, que vaya a haber un incendio, que pase algún desastre como un terremoto, etcétera. O sea, ya no son cuestiones tan específicas. Y durante la adolescencia, los temores van más relacionados con cambios físicos, el cuerpo, a no ser bellos, a no ser aceptados, a no ser lo que los papás desean, a no ser lo que los amigos esperan también. Ese tipo de miedos son los que se presentan durante esta etapa. Este tipo de miedos en estas etapas son normales. Y bueno, los trastornos de ansiedad se clasifican en trastorno por ansiedad específico, trastorno por ansiedad de separación, trastorno por ansiedad social, trastorno por ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. Los menciono solo rápidamente. En cuanto a la epidemiología, los trastornos de ansiedad van a afectar a alrededor del 10% de los niños. Del 5 al 18% de los trastornos psiquiátricos de niños y adolescentes son trastornos de ansiedad, y la edad de inicio promedio de este tipo de trastornos es de alrededor de los 7.5 años de edad. Otros trastornos de ansiedad empiezan más o menos a los 10 años y son más frecuentes en mujeres que en hombres. La fisiopatología de la ansiedad es que existe una reducción de la sustancia gris de la amígdala y hay una alteración en la vía septohipocámbica, y se encuentra también relacionado con giro cingulado y alteraciones en la corteza frontal y temporal. Aquí hay una desregulación de la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico. En esto nos basamos nosotros para dar el tratamiento a los trastornos de ansiedad. ¿Qué nos va a generar un trastorno de ansiedad? Bueno, no tenemos una causa definida específica, pero tenemos factores que predisponen para padecer trastornos de ansiedad, en los cuales contamos a los genéticos y a los mecanismos psicosociales. Dentro de los genéticos, pues es importante la carga familiar. Si tenemos antecedentes de que alguien de la familia tuvo algún trastorno de ansiedad, el que sea, vamos a tener mayores probabilidades de tener a un niño ansioso. Y también se ha encontrado en algunos estudios que existe una variante polimórfica del gen transportador del 5-HT hasta del 4%. En cuanto a los mecanismos psicosociales, bueno, un acontecimiento vital estresante, como por ejemplo el robo a la casa, un intento de secuestro, el presenciar un evento delictivo, va a generar
mucho estrés, también la pérdida de alguna familiar o alguna situación en la casa de la familia que genere estrés puede desencadenar un trastorno de ansiedad. La disfunción familiar también es un factor psicosocial muy importante para generar trastornos de ansiedad en los niños, y estilos de crianza críticos. Cuando hay problemas entre los papás o papás que no tienen la suficiente información o algunas características de personalidad que no les ayuden a adecuar la crianza en los niños, puede generar también mucha ansiedad en los pequeños. ¿Cuál es el cuadro clínico de los trastornos de ansiedad? Bueno, vamos a presentar manifestaciones somáticas. El niño se va a quejar de que le palpita mucho el corazón, empiezan a sudar, a temblar, manifiestan sensación de ahogo, una sensación de que se están atragantando o que tienen algo atorado en la garganta, que les aprietan el pecho o que sienten así como piquetes. También pueden manifestar náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareos o desmayos, parestesias y escalofríos. Los síntomas cognitivos, conductuales y afectivos que presentan los niños pueden ser desrealización, es decir, una sensación de que ellos no son ellos o de que están viviendo como si fuera una película todo lo que está pasando y que ellos no son parte de la realidad. El miedo a perder el control, ellos sienten que no pueden controlarse, sienten miedo a volverse locos, miedo a morir incluso, una sensación de que lo que les está sucediendo es que se van a morir y les genera mucha intranquilidad, mucha inquietud y empiezan con ideas catastróficas, además del deseo de huir de donde están. El tratamiento de los trastornos de ansiedad básicamente es farmacológico y de psicoterapia. También dependiendo del tipo de ansiedad son las intervenciones que nosotros vamos a hacer. También es importante tomar en cuenta la edad del pequeño para instalar el tratamiento farmacológico. En México no se ha aceptado en sí algún medicamento específicamente. En Estados Unidos la FDA acepta la fluoxetina como tratamiento para trastornos de ansiedad en los niños. Entonces tenemos que adecuar de acuerdo a los síntomas que estén presentando los pequeñitos, la edad que tienen, el peso y otras consideraciones que tomemos en cuenta, la gravedad también del trastorno. Y la psicoterapia aquí es muy importante para poder evitar recaídas o recidivas de estos trastornos. Y bueno, finalmente les voy a hablar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es uno de los trastornos más comunes actualmente. Realmente siempre ha existido, pero ahora se sabe que sí existe un trastorno como tal, que no es nada más el niño latoso, el niño guerristo, el niño travieso, que le falta un buen par de nalgadas. He escuchado a muchos papás y maestros decir eso, y no se comprende muchas veces lo que está sucediendo con este pequeño. Pero el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en realidad sí es un trastorno de origen neurobiológico y está caracterizado por la presencia de 3 síntomas típicos, 3 áreas afectadas típicamente. Hay un déficit de atención, una impulsividad, es decir, una incapacidad para controlarse, y una hiperactividad motora y o vocal. Todo esto va a causar problemas y es incoherente, no se relaciona con el nivel del desarrollo que el niño debe de tener, y generalmente lo vamos a ver desde antes de los 7 años de edad. Puede presentarse después de los 7, pero siempre vamos a encontrar datos desde antes de los 7 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas esenciales de este trastorno? Bueno, los niños normalmente son muy inquietos, son muy traviesos, pero estos niños son más inquietos y más traviesos que los otros niños de su misma edad y de su mismo nivel de desarrollo. Además, estos síntomas se presentan en varios entornos distintos, es decir, son inquietos en la casa, en la escuela, en el parque, en las fiestas, en la casa de la tía, en todos lados va a estar inquieto el niño, no nada más en un solo lado. Esto nos ayuda mucho a diferenciar cuando hay problemas en la crianza. Y
todos estos síntomas van a ser fuente de problemas graves en la vida cotidiana. Muchas veces incluso limitan a los papás para poder tener ellos mismos vida social. A veces me han llegado a comentar algunas mamás, es que yo no puedo ir con mis hijos porque mis amigas me dicen que si llevo a mi hijo mejor que no vaya, porque es grosero, porque no se está quieto, porque todo el tiempo está haciendo ruido, porque les dice que están gordas, etcétera, 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 ¿no? Son niños que no miden sus impulsos. Y los síntomas también van cambiando de acuerdo a la edad, pero pueden durar toda la vida. Lamentablemente este tipo de niños, cuando ya son etiquetados como niños problemas, son aislados por parte de la escuela o de los familiares y se les niega la atención y la ayuda que estos niños realmente necesitan. Aquí hablamos de un desfase en el desarrollo neurobiológico del chico. No hablamos de un retraso mental porque no lo es. El niño viene dotado de una capacidad intelectual que esa no se modifica. Incluso muchos de estos niños son brillantes, no es la regla, pero incluso son brillantes y eso más o menos a veces les ayuda a contener y a luchar con todos estos síntomas que no los dejan desarrollar su socialización y avance académico adecuado. Se sabe que 1 de cada clase puede presentar trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se presenta en una proporción de 4 niños por una niña. Y la tasa de prevalencia va a depender mucho, de los estudios que se han hecho, depende mucho de las muestras, de las fuentes de información y de los instrumentos aplicados. Muchas veces la percepción de los papás es diferente a la percepción que tienen los maestros y la percepción que tienen los niños. Este trastorno también tiene una heredabilidad ya comprobada. Entonces, si el papá era igual de travieso que el niño, pues dice, el niño es normal porque yo era así de niño, ¿no? Entonces, y míreme, aquí estoy, ¿no? Pues sí, está, pero realmente no puede explotar todas las capacidades que el niño tiene. La prevalencia oscila en torno del 5 al 7% de los niños en edad escolar. Y se sabe también que cuando los niños tienen padres con diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad, trastorno por uso de alcohol o que también tienen antecedentes de ser hiperactivos, es más probable que tengan hijos con este padecimiento. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se clasifica en 3 tipos: el inatento, el impulsivo o el mixto. Va a empezar siempre antes de los 7 años de edad, ubicuo, es decir, va a permanecer toda esta sintomatología en todas las partes y va a persistir a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las causas del trastorno? No tenemos una etiología específica, pero tenemos factores genéticos, factores biológicos adquiridos, como por ejemplo también cuando hay problemas durante el embarazo o el parto, factores neuroanatómicos, factores neuroquímicos, factores neurofisiológicos, factores neuropsicológicos, y el entorno social también va a favorecer a que este trastorno florezca o se controle. ¿Cómo detecto a un niño que tiene trastorno por déficit de atención? Bueno, tenemos criterios diagnósticos. En cuanto a la inatención, son niños que a menudo no prestan atención a los detalles y cometen errores por descuido en las tareas escolares. Es decir, son niños que hacen las cosas rapidísimo o se tardan muchísimo y a veces son sucios, desordenados, no se fijan dónde están escribiendo, pueden escribir al principio, al final, en medio de la hoja, aunque estén empezando a escribir. También cuando colorean a veces no siguen patrones y no se salen de todo la figura que están coloreando, por ejemplo. Para recortar también son bastante toscos. A menudo tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Son niños que fácilmente se aburren. Si uno los pone a hacer una tarea que requiera mucho tiempo de concentración, la abandonan al poco tiempo, se aburren. Solamente, como característica también, es que las cosas que a ellos les gustan, ahí sí pueden estar mucho tiempo, y por eso es normal que las mamás de repente dicen,
no, este niño no tiene problemas para la atención porque cuando se trata de su videojuego, ahí está horas, ahí sí se puede estar quieto y cuando yo le digo que me ayude a leer lo que le dejaron de tarea, no quiere, ¿no? O se duerme, o se aburre, o se está distrayendo que pasó la música. Entonces esto también es clásico, que los niños ante una actividad que les gusta pueden estar quietos mucho tiempo o realizando esa actividad, pero la mayor parte de las actividades, sobre todo las escolares, definitivamente las rehuyen. A menudo parece no escuchar cuando se le habla. Este tipo de niños, muchas veces les estamos hablando y siguen en su rollo, en lo que estén haciendo y no nos hacen caso. Es una queja que muy frecuentemente las mamás y las maestras tienen. O nos contestan, por ejemplo, Roberto, ven, necesito que me ayudes. Sí, ya voy. Y contestaron en automático, pero simple y sencillamente no se movieron de donde están. Nos parecen que no escuchan. O a veces incluso nos están viendo y les estamos hablando y les preguntamos qué les estamos diciendo y simple y sencillamente no saben. Estos niños también a menudo no siguen las instrucciones y fallan al realizar las tareas. Si les damos instrucciones largas, se van a perder y no van a hacer lo que le estamos diciendo. O si les damos un proceso que lleve una secuencia, a lo mejor hagan la primera acción, pero la segunda y la tercera definitivamente ya no se acuerden. También, criterios de inatención son que a menudo tienen dificultad para realizar o finalizar tareas. Empiezan a hacer la actividad en la escuela o la tarea, pero nunca la terminan. Y evitan tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Pierden objetos, útiles escolares, lápices, incluso los uniformes, los suéteres, los cuadernos, los libros, hasta juguetes pierden estos niños. Es muy, muy común. Se distraen con muchísima facilidad, por eso es recomendable que estos niños en el aula no estén sentados hasta atrás. A veces, como es el que da más lata, pues lo paso hasta atrás con los demás que son igual de distraídos y de inquietos. Entonces se distraen muy fácilmente. No se recomienda también que se sienten al lado de ventanas porque cualquier cosa, cualquier persona que pase los va a distraer. Simple y sencillamente el paisaje también los va a distraer. A menudo es descuidado en sus actividades diarias. Son desmemoriados, olvidadizos, les damos una indicación y se van y después regresan diciéndonos ¿qué querías? Se les olvida peinarse, se les olvida cepillarse los dientes, se les olvida dónde dejaron el zapato, se les olvidó echar el cuaderno de la materia que iban a ver ese día, etc. En cuanto a la hiperactividad, tenemos varios criterios diagnósticos. Esto es lo más notable muchas veces en cuanto a este trastorno. A veces cuando los niños son inatentos, los papás no se dan cuenta, porque como están quietos y nada más andan como en las nubes, dicen los papás, pues no les genera mayor problema, según, pero vemos que el rendimiento académico a veces, pues definitivamente no es el óptimo. La hiperactividad es más notoria y muchas veces es por eso que llegan a la consulta. En cuanto al género, sí hay una diferencia. Los niños van a presentar trastorno por déficit de atención con predominio de hiperactividad y las niñas van a presentar trastorno por déficit de atención con predominio de inatención propiamente. Y bueno, entrando a la hiperactividad, son niños que a menudo todo el tiempo se están moviendo, las manos, los pies, están retorciéndose en su silla, se están levantándose del lugar, intentan salirse del salón o le están pidiendo constantemente permiso a los papás, a los maestros para salir de la clase, que quieren ir al baño, pero muchas veces en una hora. También a menudo no mide peligros, corren o saltan en situaciones que es inadecuado, se trepan donde no deberían, cuando los ve uno ya están en el campanario, atraviesan la calle sin fijarse, exponen mucho el peligro y no se dan cuenta, no miden los alcances de las acciones que están realizando. Su juego es ruidoso, normalmente están o haciendo sonidos o gritando o azotando cosas. Entonces tienen muchos problemas para jugar de manera callada. Y todo el tiempo están en marcha. Los papás a veces refieren que es como si tuviera un motor adentro todo el tiempo. En cuanto a la impulsividad, podemos ver la impulsividad en los niños porque dan respuestas antes de haber acabado las preguntas,
apenas les estamos diciendo, oye, ¿viste? Sí, que no sé qué, y a veces contestan nada que ver con lo que les estamos preguntando. Tienen dificultades para guardar su turno. Por ejemplo, están en una fiesta o en el salón y dicen, les voy a dar una goma, por ejemplo, y ellos están hasta adelante brincando queriendo la goma sin respetar que están haciendo una fila o que hay otros niños que están primeros que él, etc. Son muy impacientes. Interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros. Es muy frecuente que las maestras se quejen de que va a estar molestando a los compañeritos, que todo el tiempo vaya a querer estar platicando con ellos o que incluso se entrometa en las pláticas de adultos. Son calificados como metiches, ¿no? Porque todo el tiempo se están metiendo donde no los están llamando, pero es algo que ellos no pueden controlar. Y también son niños que característicamente hablan muchísimo, son tachados de platicones. Y bueno, de todos estos síntomas que les mencioné, para hacer el diagnóstico deben estar presentes al menos 6 de 9 síntomas y deben persistir al menos en los últimos 6 meses. Algunos de estos síntomas deben haber estado presentes antes de la edad de 7 años. Es muy común que durante el preescolar las maestras no se quejen de estos niños y tomen su actitud y su inquietud como normales, pero cuando entran a la primaria y se requiere que ellos estén sentados más tiempo, que estén poniendo atención, es cuando empiezan a ser reportados por los maestros. No es porque en esta edad se presente, sino de por sí ya eran así, pero los maestros a veces lo tomaban como normal. Y todos estos síntomas generan una disfunción debido a la presencia de esta inquietud y de esta hiperactividad, de esta impulsividad en al menos 2 situaciones, como les decía, en la escuela, en la casa, cuando van de fiesta, cuando van al parque, etc. Entonces, si un niño nada más se destaca por ser platicador, no voy a decir, es que tiene déficit de atención. No, pues a lo mejor solo es platicador, pero si tiene 6 de los síntomas que ya les mencionamos, muy probablemente sí estemos ante un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, esto nos va a generar una disfunción significativa en la escuela, social o familiar. Y los síntomas son excesivos en comparación con otros niños de la misma edad, del mismo desarrollo o del mismo nivel de inteligencia que ellos tienen. Y estos síntomas no se explican por la presencia de otro trastorno mental, porque también podemos encontrar estos síntomas pero en otros trastornos mentales. Ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con cuadros depresivos, con cuadros psicóticos, con retraso mental, por mencionar algunos. Y el tratamiento es multidisciplinario. No es cuestión nada más de decirle a los papás que les pongan límites, que les pongan un alto, sino es importante que el niño sea evaluado. Este tipo de niños normalmente tienen comorbilidades psiquiátricas, pero no solo de esta área, sino también físicas. Muchas veces tienen alteraciones óseas, pie plano o ópticas, por ejemplo, déficits visuales o de lenguaje. Por eso es importante hacer una valoración integral. Hay que hacer una orientación a los maestros para que ellos sepan cómo tratar a estos niños y no simple y sencillamente aislarlos o relegarlos con el grupito de todos los niños que son inquietos en el salón. A los papás también hay que brindarles esta información y orientarlos también en cuanto a las medidas de manejo conductual. Muchas veces los papás se hartan y solo regañan a los niños y todo el tiempo les están castigando, les están poniendo incluso castigos físicos, y esto va también a complicarnos en cuanto a la autoestima y a trastornos afectivos en este tipo de niños. Necesitan tratamiento psiquiátrico, farmacológico y terapias. En cuanto al tratamiento psiquiátrico, hablamos específicamente del farmacológico porque también como psiquiatras tenemos que hacer la labor de informar a los maestros, a los papás, a los familiares y al paciente en sí de todo lo que le está sucediendo para que pueda comprender y trabajar también con todas estas dificultades que tiene. En cuanto a los fármacos, tenemos de 2 tipos para el tratamiento de este trastorno. Los fármacos dopaminérgicos, el medicamento de elección, de primera elección, es el metilfenidato,
nombres comerciales tenemos el Ritalin, por ejemplo, o el Tradea. Y en fármacos noradrenérgicos como la atomoxetina, la decimipramina y la clonidina, que es un agonista adrenérgico hipertensivo. También existen otro tipo de medicamentos que también podemos utilizar. Una desventaja que tenemos en cuanto al tratamiento de este padecimiento es que hay niños en edad preescolar que ya presentan síntomas con una intensidad muy grave de hiperactividad, de inatención, de impulsividad, y el metilfenidato no lo podemos dar antes de los 6 años de edad, pero existen otros medicamentos que nos pueden ayudar, como los noradrenérgicos, y también existen medicamentos como los antipsicóticos que a dosis bajas también nos pueden ayudar a controlar los síntomas de este padecimiento. En cuanto a la terapia, tenemos que hacer una evaluación integral y hacer un abordaje de acuerdo a las alteraciones que presenten los chicos. Se puede dar una terapia psicológica individual cuando tenemos trastornos afectivos. A veces tienen problemas para aprender, por lo mismo de que no pueden concentrarse, se afecta la memoria a largo plazo. Entonces, a veces tienen problemas para aprender, pero no es cuestión de inteligencia, los niños son inteligentes. El problema es que como no pone atención, no se concentra, no puede fijar los conocimientos en la memoria, y entonces necesitan que uno esté tras ellos y darle terapia psicopedagógica, auxilio en tareas y todo eso. También, si se requiere, va a necesitar a veces algunos niños terapia física cuando presentan pie plano, alteraciones en escápulas aladas u otras alteraciones motrices. Y si es necesario, la terapia del lenguaje. A veces también presentan algunas alteraciones en cuanto a la fonación, ¿no? el hablar algunas letras, etc. Si es necesario, porque son muy impulsivos, hay que darles también atención en habilidades sociales, y cuando son demasiado inquietos, se recomienda también que sean llevados a análisis conductual aplicado. Esto les ayuda mucho a los papás también para tener estrategias de cómo manejar a estos chicos. Y bueno, hay que tratar a los niños como si ya fueran las personas que pueden ser. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Doctora, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Próximamente nos veremos por acá. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Igual a las sedes que nos escuchan, pues por hoy es todo. Mañana, jueves, tendremos un enlace con el Hospital General de Zacatecas, y pues para que estemos pendientes. Buenas tardes a todos y muchas gracias.